Oigan, párense un momento, porque lo que les voy a contar hoy me lo cargué durante semanas antes de decidir si lo contaba. No porque no merezca contarse, todo lo contrario, sino porque hay historias que cuando las escuchas algo en el estómago te dice que no deberían repetirse en voz alta, como si nombrarlas fuera a abrir una puerta que debería permanecer cerrada. Pero también hay cosas que la gente necesita saber. Esto pasó aquí, en el Valle del Yaqui, en una tierra que muchos conocen y que tal vez han cruzado sin imaginar lo que ocurrió ahí. La historia me llegó de forma inesperada. Me la contó un muchacho llamado Damián, de aquí de Obregón, de la colonia Pueblo Yaqui. No me buscó por fama ni por likes, me buscó porque llevaba años cargando algo que no podía sostener solo, algo que su familia nunca quiso hablar. Porque en este valle, como en muchos lugares de Sonora, hay cosas de las que simplemente no se habla. Aquí si dices que viste algo raro te dicen que fue el calor, que tomaste mucho o que estás loco. El calor del valle puede con todo, dicen, con el asfalto, con los cuerpos y hasta con los recuerdos, pero hay cosas con las que ni el calor de julio puede. Esta historia se la contó su abuelo, don Ignacio, el Nacho, la última noche de su vida, en un cuarto del IMSS que olía a desinfectante y despedida. Tenía 82 años, pero hablaba con una claridad inquietante, como si hubiera esperado toda su vida ese momento, como si no pudiera morir sin soltar lo que llevaba dentro. Escúchenme bien, porque esto no es un chisme ni un cuento inventado. Tiene nombres, fechas y documentos que Damián todavía guarda. Don Nacho tenía 25 años en 1973 y trabajaba como jornalero en el campo de don Heriberto Valenzuela, en la zona de Cocorit, en el Valle del Yaqui. Don Heriberto era un hombre de casi 60 años que siempre había sido pobre. Había heredado 180 hectáreas de tierra mala, salitrosa, de esa que no da nada. No daba trigo digno, no daba garbanzo, ni siquiera las vacas prosperaban ahí. Se partía el lomo trabajando, pero la tierra simplemente no respondía. Para 1969 estaba al borde de perderlo todo. Las deudas lo estaban hundiendo y en el ejido todos esperaban que se rindiera. Pero en 1970 algo cambió. De pronto la tierra empezó a dar, y no poco, sino de forma exagerada. El trigo crecía alto, dorado y parejo, las vacas engordaban en semanas y la lluvia caía justo cuando hacía falta, incluso cuando el cielo estaba despejado en otras partes. En 3 temporadas pasó de la ruina a ser el agricultor más próspero del lugar. La gente empezó a hablar. Decían que había hecho un trato, que había vendido su alma. Don Heriberto se reía y decía que era trabajo y suerte, pero don Nacho sabía que no era verdad, porque lo había visto. Una noche de septiembre de 1973, cerca de las 2 de la mañana, don Nacho pasó por su campo y vio una hoguera en medio de las parcelas. No era un incendio, era un fuego controlado, colocado con intención. Se acercó y vio a 5 figuras, 4 con túnicas negras y, en el centro, de rodillas, don Heriberto. Hablaban en un idioma extraño, como si las palabras estuvieran al revés. Y el fuego no era normal. Era negro, con bordes rojos, como si quemara algo que no debería existir. Entonces apareció. Salió del fuego como si fuera una puerta. Era una figura con forma humana, pero deformada. Brazos demasiado largos, cabeza inclinada, como rota, y una altura que no correspondía a ningún cuerpo humano. Don Heriberto le entregó un frasco. La figura lo abrió y vertió el contenido sobre la tierra. Entonces el pasto empezó a crecer en segundos, verde brillante, imposible para la noche. La figura habló. Don Nacho no entendió las palabras, pero entendió el tono, era alguien cobrando una deuda. Don Heriberto sintió. La figura volvió al fuego y desapareció. Un mes después, el hijo de don Heriberto murió de forma inexplicable. 3 años después murió su hija. Luego su esposa. Todos de maneras extrañas, uno por uno. Don Heriberto se hizo rico, pero se quedó solo. En 1985, confesó la verdad. Había hecho un trato, prosperidad a cambio de su descendencia, uno cada 3 años. Pensó que podría engañar al trato, pero no se puede engañar a algo así. En 1988 murió.
y la tierra volvió a ser estéril. Pero la historia no termina ahí. Antes de morir, don Nacho confesó que él también había hecho un trato esa noche. Pidió que no le hicieran daño, y a cambio le concedieran vivir, pero vivir para ver morir a todos los que amaba. Y así fue. 3 días después de contar esto, murió. Paro cardíaco. Nada raro. Eso dijo el médico. Damián no sabe si creer en demonios. Pero sabe que todo esto pasó. Y yo solo te digo una cosa. Si alguna vez alguien te ofrece algo demasiado bueno, di que no. Porque lo que ellos dan, nunca es gratis. Y lo que cobran, siempre es más de lo que estás dispuesto a perder. Nos vemos en la próxima historia. Si es que hay una próxima.